Bueno, pues para hablar de economía está aquí Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido. Un placer acompañarlos. Teníamos una cronista argentina, nos vamos hasta Argentina precisamente para hablar de esa ley de universidades, ¿no? De financiación de universidades públicas que el gobierno de Milei parece que no está dispuesto a ejecutar. Así es, aunque esté vigente, se trata de una ley que asegura los fondos para la educación pública de Argentina, pero que aunque en el papel todo esté aprobado, no es evidente para las universidades. De hecho, los rectores de esas instituciones recientemente pidieron al gobierno de Milei el cumplimiento pleno de esta norma, que entre otras cosas podría garantizar el sueldo de los docentes. Pero es que la ley además pues muestra que fue vetada por el Poder Ejecutivo y que el Congreso logró volver a poner en funcionamiento. Hoy se encuentra vigente, aunque la realidad, como lo decíamos, no es evidente para las universidades. Ellos no ven estos fondos. Es un escenario que pone en riesgo la actualización de las becas estudiantiles y el desarrollo de la infraestructura, ciencia y proyectos técnicos de las universidades. Hay que decir que la ley obliga a ajustar los montos a la inflación para que ese monto justamente que debe entregar el Estado, que en un 90% corresponde a salarios de docentes y personal administrativo, no conlleve un escenario de pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, el gobierno recientemente impulsó una reforma a esta ley que plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes en 2025 y no desde el 2023. Y actualmente asegura que aunque la ley está vigente, no hay dinero para pagar, es lo que dice el gobierno de Milei. Y por esto es que hay protestas en las calles, porque la ley está vigente. Los universitarios y rectores hacen frente justamente a esta decisión y con todo esto las protestas en la capital argentina parecen ser cada vez más grandes y simbólicas. El martes, por ejemplo, profesores de la Universidad de Buenos Aires, la institución pública educativa más grande del país, se manifestaron dictando clase al aire libre frente al Palacio de Justicia. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Clases al aire libre y frente al Palacio de Tribunales. La Universidad de Buenos Aires dictó una jornada educativa frente a la sede de Justicia de Argentina. La medida, impulsada por gremios docentes y no docentes de la UBA, busca presionar a la Corte Suprema para que emita un fallo sobre el recurso de amparo que elevó el gobierno, razón que alega para no ejecutar la ley de financiamiento universitario que fue promulgada y se encuentra en vigencia. Los educadores volvieron a remarcar la necesidad financiera que tienen los trabajadores. Decir profesor universitario es lo mismo que decir vocación. Todos empezamos siendo ad honorem. Ahora, cuando la vocación no alcanza ni siquiera para pagar, por ejemplo, el transporte para llegar a dar clases, entonces ya estamos en una cuestión, viste, que sobrepasa cualquier cuestión. La partida presupuestaria para las universidades no es suficiente, no puede cumplirse con lo que establece la ley. En segundo lugar, están suspendidas o no se cumple el llamado a la paritaria entre la patronal y los representantes de los trabajadores para que ajusten y actualicen eventualmente lo que son las escalas salariales. Y por último, en lo que tiene que ver con las becas estudiantiles, tampoco está el fondo para las becas. La ley de financiamiento universitario fue promulgada en agosto de 2025. La misma fue vetada por el gobierno de Javier Milei, veto revocado por el Senado en octubre del año pasado. La legislación tiene 3 puntos centrales: la actualización salarial de los profesionales, la garantía de fondos para el funcionamiento de las instituciones y el presupuesto para becas estudiantiles. El Ejecutivo alega que no tiene recursos para aplicar la ley y conllevaría un daño irreparable según sus términos. La apelación fue rechazada por la justicia en primera y segunda instancia, por lo que fue elevada al máximo órgano judicial argentino. Mientras, enviaron un nuevo proyecto para modificar la ley vigente, la cual no contemplaría una recomposición salarial por la inflación de 2024 ni 2025. Bueno, y parece que Donald Trump está haciendo que algunos de sus países alrededor hagan nuevos amigos. Vamos a hablar de México, que recibe nueva inversión de la Unión Europea. Así es, se estrechan esas relaciones comerciales, esos socios. Después también recordemos de que la Unión Europea y México renovaran ese acuerdo. Hay que decirlo que tiene temas comerciales. El viernes de la semana pasada fue la presidenta del Banco de Inversiones Europeo, Nidia Calviño, quien anunció desde México la creación de proyectos por más de 3.000 millones de euros en energía, transporte y agua, lo que supone más de la mitad de las inversiones anunciadas en esa reciente firma del acuerdo entre estas dos partes que acabamos de mencionar. Desde Europa se destacó la celeridad en el compromiso de inversión.
Hace 4 días se celebraba la cumbre y 4 días más tarde el BEI está ya aquí en México para poner la financiación y el sello de calidad, movilizando las inversiones públicas y privadas que respondan a esas prioridades y a esos acuerdos. En primer lugar, con la Secretaría de Energía de México y también de la Unión Europea, la transición energética, financiando proyectos claves en el marco de la transmisión y la distribución de electricidad, el despliegue de la energía renovable, etcétera. Y el segundo acuerdo va a ser un préstamo de 150 millones de euros para el Banco Mexicano de Desarrollo, Bancomext, para movilizar la inversión privada en áreas prioritarias, de nuevo, la energía, el desarrollo local, la economía circular, la igualdad de género. Pues damos casi la vuelta al mundo en este repaso a la economía, Juan Pablo. Nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Allí el sindicato de trabajadores ha decidido no ir a la huelga después de un acuerdo con la gigante Samsung, ¿verdad? Y se han salvado justamente de esa huelga que podría haber sido histórica. Vamos a Asia porque con el 73,7% de los votos a favor, el sindicato de Samsung Electronics aceptó el ajuste a su sueldo y salvó a la empresa tecnológica de lo que podría haber sido esta mega huelga histórica, y es que 46.142 trabajadores apoyaron el pacto y 16.474 lo rechazaron en una votación de 6 días, en un acuerdo que contempla una bonificación especial para la división de soluciones para dispositivos de esta empresa. Esta es una sección, una división encargada del negocio de los semiconductores que, entre otras cosas, equivale al 10,5% del desempeño empresarial. Eso fue lo que lograron en ese acuerdo, pero además es sin límite máximo de pago para los empleados. Gracias a esto, ahora los empleados de esta división de la que acabamos de hablar podrían recibir este año entre $140.000 a $400.000, según estimaciones de la agencia local de noticias Yonhap. Pero, como decíamos, evitó una huelga masiva de 18 días de casi 50.000 empleados, que habría sido la mayor de la historia. La noticia, aunque implica un aumento en el gasto de la empresa, trajo descanso a los inversores e hizo subir las acciones de la compañía un 2,7% al cierre en este lado del mundo. Para finalizar, revisamos los precios internacionales del petróleo, que a esta hora retroceden con fuerza luego de que se conociera que puede que exista progreso en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que posiblemente ponga fin a la guerra en Medio Oriente. El crudo de referencia estadounidense, el WTI, toca los $88 por barril por primera vez en varias semanas, luego de haberse trepado, recordemos, en $115 por barril, y el Brent también se aleja de esta marca de los 3 dígitos, lo vemos cotizando a $94,98 por barril. Pues veremos si finalmente hay acuerdo y si esto también se ve en los bolsillos de quienes tienen que llenar el tanque, el depósito de sus coches cada día en las gasolineras. Juan Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Rodrigo. Venga, nosotros hacemos una muy pequeña pausa y estamos de nuevo con ustedes.